Hola a todos, es un placer presentarles a nuestra próxima ponente, Isabel Fernández, ingeniera de telecomunicaciones y consultora en contaminación electromagnética. Isabel es especialista en la evaluación de espacios y directora académica en la Academia GEMS. En su ponencia nos dará una visión general sobre la contaminación electromagnética y su impacto en la salud, además de mostrarnos un caso práctico de cómo reducir esta contaminación en oficinas mediante tecnología de filtrado Espiro. Vamos a pasar a la siguiente ponente que te va a traer una visión general para ti que quizás no has escuchado mucho sobre la contaminación por campos electromagnéticos de fuentes creadas por el hombre. En este caso, voy a invitar aquí al ingeniero Isabel Fernández, quien además trabaja activamente como consultora técnica en electrosmog y además es directora académica conmigo en la Academia GEMS, y quien te va a traer una visión general, especialmente para que puedas entender eh, a modo general toda esta temática. Y luego, cómo se puede ver esta temática en un caso práctico, de tal manera de que puedas familiarizarte con todos los elementos que tomamos en cuenta en cada evaluaciones, en cada espacio, y de esta manera entonces puedas ir relacionando con respecto a tu hogar, con respecto a tu trabajo y a cómo puede esto incidir con los posteriores ponentes que te van a traer distintas ópticas de la misma temática. Bienvenida, Isabel. Hola Joaquín, estoy encantada, la verdad es que es un honor poder participar en este simposio, la verdad es que, bueno, estoy muy contenta de poder participar y espero poder dar un poco de, ¿no? de luz y que la gente pues tenga más conocimiento de que esto que es la contaminación electromagnética, porque como tú bien dices, muchas veces solo la actitud que podamos tener nosotros sabiendo sobre esta contaminación, sobre este tóxico ambiental, ya hace la diferencia el estar más o menos expuestos. O sea que Definitivamente, el punto previo siempre es tener una percepción general de cuál es la dimensión del problema y el alcance para que uno ya con eso ya uno puede empezar a tomar acciones. Y, y quiero aprovechar de que tú les puedas dar una óptica a ellos también de cómo es tu experiencia en el día a día cuando trabajas con mediciones, cuando estás haciendo evaluaciones en los espacios, y yo sé que lo vas a hacer al final. Te doy paso, me retiro para que ponga la presentación aquí en producción y estoy detrás de escenario escuchándote. Muchas gracias. oh, gracias a ti. Bueno, pues gracias a Joaquín por la introducción y bueno, en primer lugar quiero daros una pequeña introducción a lo que es la contaminación electromagnética para todos aquellos que hayáis oído hablar un poco del tema, pero que no tengáis muy claro qué es. También quiero hacer un repaso breve de qué efectos tiene sobre la salud, dónde la podemos encontrar. Me centraré un poquito más en oficinas, porque es el caso práctico que quiero presentar después, pero con las explicaciones previas podéis hacer un poco una analogía de cosas que podemos encontrar en casa, pero igualmente luego os puedo dar un resumen práctico. Y bueno, después de ver el proyecto, pues veremos también las conclusiones. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar con el tema de la contaminación. ¿Qué es la contaminación, no? La contaminación electromagnética, pues, es un tóxico ambiental que no se ve, no se huele, no se toca, pero que todos los seres vivos podemos percibirlo a nivel celular. Aunque nosotros no nos demos cuenta, nuestras células están percibiendo esta contaminación. Está asociada a la radiación electromagnética, esa que se crea de forma artificial para generar la red eléctrica, esta electricidad con la que nosotros damos energía a equipos electrodomésticos para que funcionen. Y también está relacionada con esa radiación artificial que utilizamos para comunicarnos a distancias, ¿no? Todo lo que es comunicación vía teléfono móvil, wifi, bluetooth, etc. Entonces,
Esta es un poco la base. Pero siempre hay una cosa que me gusta recalcar, y es que yo lo llamo la definición clásica de contaminación electromagnética, que está como asociada a lo que es la intensidad de la señal, intensidad de que podemos decir campo eléctrico, campo magnético. Pero en el fondo, la contaminación electromagnética no es esa intensidad, no es esa radiación, sino que la radiación crea esa contaminación electromagnética, que es una especie de ruido, una especie de neblina, una especie de perturbación, de vibración, pero que se genera a nivel cuántico, es decir, a una escala muy, 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 muy pequeña, que nosotros como seres vivos que estamos en el espacio macro no detectamos, pero como decía al principio, nuestras células sí que lo notan. Entonces, para hacer un ejemplo sobre el tema de la intensidad, me gusta hacer una analogía con la luz. No sé si muchos de vosotros habéis oído, quizás sí, porque ahora está como más en boga, que se comenta que la luz azul, esta que tenemos de la pantalla de los móviles, la luz de los LEDs, está tan blanca, es perjudicial para la salud, ¿no? Porque es disruptora de los ritmos circadianos. Si nosotros cogemos un medidor para ver la intensidad de una bombilla, por ejemplo, LED, y comparamos con la intensidad de ese tipo de luz del sol a mediodía, la intensidad que nos ofrece el sol es mucho mayor con respecto a la que podamos tener de una bombilla. Sin embargo, la de la bombilla es perjudicial y la de la luz que recibimos del sol no. Entonces, es un poco por aquí la analogía de la idea de que la intensidad de una radiación que podamos tener de un aparato que sea fuerte, el problema no está por la intensidad en sí, sino por esa perturbación que viene por ser artificial. A ver, entonces, sobre el tema un poquito para que os hagáis un poco más la idea de cómo esto perturba, o sea, de este ruido, lo que hace es que llega a las capas más bajas a nivel de partículas. Es decir, si recordamos en física básica, cuando hablábamos del átomo, que teníamos un electrón que iba dando vueltas alrededor y luego tenía como un movimiento también de rotación, podemos hacer la analogía con la Tierra y el Sol, siendo el Sol como si fuera el núcleo y la Tierra como si fuera un electrón, que también tiene un movimiento. Y recordad que el eje de rotación de la Tierra está un poquito inclinado, ¿no? Esto sería lo que llamamos el spin del electrón. O sea, de la Tierra, que el spin del electrón sería equivalente. Imaginaos si ahora tuviéramos una fuerza externa que variara, aunque fuera muy poco, este eje de rotación de la Tierra. ¿Pensáis que que habría problemas o que habría alguna connotación? Evidentemente sí, y esto es lo mismo que pasa con el electrón. Entonces, esta diapositiva es únicamente para recordar que las personas, los humanos, los seres vivos, aunque somos un todo, pero en el fondo, si vamos bajando, tenemos un sistema, unos órganos, unos tejidos, unas células, unos órganos, y al final tenemos unos átomos con unos electrones. Entonces, si esta perturbación, la radiación electromagnética, está perturbando a los electrones, nos está perturbando a nosotros como seres vivos, porque además somos seres eléctricos. ¿Y cómo afecta a nuestro cuerpo a nivel celular? Pues os lo voy a explicar muy rápidamente.
En nuestras células hay una serie de compuertas que se llaman canales, con lo que regulan la entrada y salida de nutrientes, de iones, etcétera, a la célula. Entonces, hay diferentes tipos de canales y hay un tipo de ellos que se regulan por voltaje, es decir, en función de la diferencia de tensión o de cargas que hay en la parte externa de la membrana celular o la parte interna, pues esto es un indicador para que, como un gatillo, abra o se cierre esta compuerta. ¿Qué pasa? Que con la contaminación electromagnética, las cargas que están alrededor de la célula, en la membrana, quedan afectadas, tienen una vibración anómala y esto, digamos, que vuelve locos a los sensores que tienen estas compuertas, con lo que se abren de forma anómala. Y esto implica que van a entrar más iones, sobre todo el problema se ve más en los de calcio, que claro, nuestras células tienen que lidiar con esto para poder llegar a la homeostasis o el equilibrio. Como le está entrando más del que tendría que entrar normalmente, pues llega un momento que esto no lo puede soportar y genera más radicales libres de los que generaría normalmente. No tiene suficiente compensación para estos radicales libres que se generan de más y al final esto genera estrés oxidativo, que con el tiempo esto genera inflamación. En esta diapositiva os he querido poner de forma muy resumida algunos de los efectos o síntomas que aparecen con una exposición prolongada a la contaminación electromagnética. Y va desde problemas auditivos, tinnitus, pérdida de audición, también mareos, dolores de cabeza, migraña, también puede haber confusión, problemas de memoria, relacionados también con la visión, irritabilidad, insomnio. No a todo el mundo le dan todos los síntomas. Normalmente se acaban de exacerbar aquellos en el que nuestro cuerpo ya es un poquito más débil, ¿vale? Pero bueno, es para que tengáis un poco la visión genérica de casos de efectos sobre la salud. Entonces, esta no se ve bien. Bueno, nada, esta que tenía una animación, se ve de golpe. Entonces, en este punto quería enseñaros cuáles eran los lugares donde podemos encontrar contaminación electromagnética en una oficina. Por un lado tenemos la contaminación de todos aquellos equipos que están conectados a la red eléctrica. En este caso, pues serían ordenadores, impresoras, pantallas, todos estos equipos que podemos tener conectados a la red eléctrica. En una casa, pues cualquiera, la nevera, la televisión, una lámpara, una radio, la lavadora, el lavavajillas, todos estos equipos radian. Es un tipo de radiación de bajas frecuencias, pero que también nos afecta. El caso extremo es lo que es la generación, cuando hay personas que están viviendo cerca de líneas de alta tensión, pues este es el caso extremo porque realmente ahí hay muchísima intensidad. Pero tenemos que tener en cuenta que todos los equipos que estén enchufados a la red eléctrica están emitiendo campo eléctrico, que además, si están en funcionamiento, emiten campo magnético también de bajas frecuencias y esto también nos afecta. Y por otro lado, tenemos, como comentaba también al principio, todo lo que está relacionado con la comunicación. La comunicación inalámbrica, todo lo que es el Wi-Fi, la conexión 4G, 5G, 3G, 2G del teléfono móvil, el Bluetooth, pues esta contaminación que es de alta frecuencia también está. La diferencia entre la primera y la segunda es que las de bajas frecuencias, las que están relacionadas con la red eléctrica, permanecen cerca del equipo, del dispositivo
que está emitiendo. Es decir, que llega un momento que pasa a una cierta distancia, en función de la potencia del equipo habrá más o menos distancia, llega un momento que ya esa contaminación no nos afectaría. En cambio, la contaminación de altas frecuencias, la que está relacionada con la comunicación, estas nos afectan en cualquier sitio. Es verdad que si estás cerca del router Wi-Fi vas a tener más afectación, pero recordemos que estas ondas atraviesan paredes, con lo que las tenemos por doquier. Bueno, y esto también era aparte de, bueno, para el tema de las comunicaciones móviles, evidentemente, un portátil, un ordenador, un teléfono móvil, un tablet, todo esto está emitiendo, en este caso, por un lado tenemos la parte de comunicación, pero sobre todo cuando los estamos enchufando a la red eléctrica, ahí también tenemos contaminación de bajas frecuencias. Eso es importante, sobre todo, no utilizarlos mientras que los estamos enchufando a la red.